Mi esposa tuvo una aventura con un compañero de trabajo mientras estaba embarazada de nuestro bebé. Lector de hace mucho tiempo. Primera vez que publico. No estoy seguro de qué estoy buscando. Supongo que consejo y apoyo. Espero que este sea el subreddit adecuado. No puedo creer que esté escribiendo esto. No parece real. He leído historias similares antes, nunca imaginando que podría sucederme, pero aquí vamos. Como contexto rápido, tengo 32 años y conocí a mi esposa, de 31, en noviembre de 2006. Yo tenía 19 años y estaba en segundo año de universidad. Ella tenía 18 y estaba en primer año. Hemos vivido juntos durante 11 años y somos propietarios de nuestra casa desde hace 6. Tenemos una hija de 3 años y descubrimos que estaba embarazada en septiembre de 2018 de nuestro hijo, quien nació el 6 de junio de 2019. En los últimos meses, sentí que ambos estábamos distantes. No pensé que fuera algo grave, solo hablábamos menos, teníamos pequeñas discusiones y en general todo se sentía extraño. Me sentía rechazado y no deseado, pero lo atribuí a su embarazo y a que necesitaba espacio. Creo que empecé a sentirme así desde febrero, cuando tuvimos una discusión importante. Finalmente hablamos de estos problemas hace un par de semanas, sobre cómo nos sentíamos distantes. Ella dijo que se había sentido sola y sin apoyo. Le dije que entendía su perspectiva, que quería trabajar en la comunicación y ser un mejor esposo. Realmente quería mejorar nuestra relación y hacer que todo estuviera bien. Quería que siempre pudiera hablar conmigo y que nunca se sintiera sola. Me sentí terrible por cómo se había sentido sin que yo supiera que había un problema tan grande. Ella quiso comenzar terapia de pareja, programada para el jueves. Incluso dijo que había notado mejoras y que yo realmente había estado esforzándome desde que hablamos. Pero hace 2 días me confesó que había empezado una aventura con un compañero de trabajo en noviembre, que duró hasta marzo. Estaba tan sorprendido y en shock que no podía imaginarla haciendo algo así, especialmente estando embarazada de mi hijo. Me siento asqueado. Sé que las cosas no eran perfectas en los últimos meses, pero jamás pensé que había un problema desde noviembre, ni que era tan grave como para tener una aventura. Me siento herido y traicionado porque estaba viendo a otra persona mientras seguíamos siendo una familia. Tuvimos salidas familiares, compramos regalos de Navidad, llevamos a nuestra hija a ver a Santa en el centro comercial, la acompañamos a su primer corte de cabello, celebramos su 3er cumpleaños. Pero durante todo ese tiempo, ella estaba viendo a otro hombre. Siento que todo ha sido una mentira. Ella fingió estar feliz y actuó con normalidad. Nunca habría imaginado que estaba teniendo una aventura durante esos meses. Sé que entre nosotros no todo era perfecto y que hubo momentos en los que pude haber sido mejor y quizá la di por sentada, pero jamás habría esperado esto. Noviembre también fue el mes en que dejamos de tener relaciones sexuales. Ella me dijo que se sentía incómoda y preocupada por sangrar. Me decepcionó, pero quise apoyarla y no hice un problema de ello. Pero resulta que me rechazaba porque estaba con alguien más. Después de hablar durante el último día, me dijo que se había sentido sola y sin apoyo por un tiempo, quizá un año antes de la aventura. Nunca supe que se sentía así. Me destruye pensar que no me lo dijo nunca, que se sintió así durante tanto tiempo. Me traiciona profundamente saber que estuvo meses con otra persona mientras actuaba como si todo estuviera bien en casa. Dijo que empezó con ese hombre porque sentía conexión con él, pero no conmigo. Me duele que pueda sentirse conectada con alguien que solo conocía desde hacía 2 meses en el trabajo, pero no con su esposo, con quien ha construido una familia y ha estado casi 13 años. Sé que no he sido perfecto y que a veces soy distante, pero siento que nunca hice nada para merecer esto. No sé qué hacer. Estoy dividido entre darle un último intento a nuestro matrimonio, aunque no sé si podría perdonarla o confiar de nuevo, o simplemente terminar y respetarme lo suficiente como para no estar con una persona infiel. Comentarios relevantes. Una persona dice que ella solo está poniendo excusas para su comportamiento, que no hay justificación para destruir su familia con una infidelidad. Recomiendan no dejar que ella le eche la culpa a él y expresar claramente cómo se siente y cómo se sintió rechazado. Sugieren pedirle una prueba de ETS y, si hay dudas sobre la paternidad, hacerse también esa prueba. También advierten que no se sorprenda si descubre que hubo más de una aventura, o que todo fue más profundo de lo que piensa. Otro comentario pregunta por qué confesó. Él respondió que hablaron hace un par de semanas, y ella dijo que quería ir a terapia de pareja.
Él pensó que era solo para trabajar en la distancia emocional y la comunicación. Luego ella mencionó la aventura antes de comenzar la terapia. Información adicional del autor. Ella le dijo que todo empezó como una aventura emocional en septiembre, justo cuando descubrió que estaba embarazada. Él se siente perdido y devastado porque su compañera de 13 años lo traicionó y que los últimos meses han sido una mentira. Mientras vivían como familia, yendo al zoológico, celebrando Acción de Gracias, Navidad, el cumpleaños de su hija, y mientras él estaba en el hospital durante la cesárea, ella estaba teniendo relaciones y hablando con otro hombre. Incluso ella dijo que este hombre le escribió después de la cesárea para preguntar cómo había salido todo. Confesó que la primera vez que estuvo con él fue después de un evento del trabajo. Él revisó sus mensajes de ese día, y todo parecía normal. Ella solo escribió que estaba saliendo del trabajo y que pasaría por comida antes de llegar a casa. Pero en realidad, estaba teniendo sexo con otra persona, mientras él cuidaba a su hija en casa. Noviembre también fue la última vez que él y su esposa tuvieron relaciones. Ella dejó de tener sexo con él porque estaba con alguien más. Incluso le dijo que no era una persona que tuviera sexo con múltiples hombres al mismo tiempo, y que por eso dejó de acostarse con él. Él siempre pensó que simplemente no tenía ganas por el embarazo. Han hablado mucho en los últimos días sobre cómo llegaron a este punto. Ella le dijo que se había sentido extremadamente distante y desconectada de él, como si él no la escuchara. Dijo que empezó a sentirse así alrededor de septiembre de 2017. Irónicamente, fue justo cuando él tuvo una lesión grave en la espalda. Durante meses apenas podía caminar, no podía ponerse los zapatos, su pierna se adormecía y sentía ardor. Aún hoy sufre dolor crónico. Él reconoce que no era el mismo durante ese tiempo, que estaba deprimido, lloraba mucho y a veces reaccionaba con ira por el dolor. No podía estar ahí para ella por lo que estaba viviendo. Pero jamás imaginó que las cosas estaban tan mal entre ellos. Pensó que habían superado esos momentos difíciles. También sabe que no fue el mejor esposo. Ella hacía el 90% de las tareas del hogar, dejaba y recogía a su hija en la guardería. Él dejó de usar su anillo de bodas hace tiempo por incomodidad. Puede ser emocionalmente distante, y solo era cariñoso cuando quería tener sexo. Ella también dijo que el último golpe emocional fue su reacción cuando se enteraron del embarazo, ya que él respondió fríamente que no estaba sorprendido porque sabía cómo funcionaba. Él siente pena por su hija de 3 años, por lo que está por venir. Toda su vida ha vivido con sus padres juntos, y ahora no puede creer que después de tantos años estén en este punto. Pregunta si está completamente loco por siquiera considerar intentar arreglar las cosas. Actualización 5 meses y 2 semanas después. Ha publicado varias veces en estos meses, pero sigue luchando con la rabia por todo lo ocurrido. Estuvieron juntos 13 años, casados 7. Ella tuvo una aventura emocional y física con un compañero de trabajo mientras estaba embarazada. El día de descubrimiento fue cuando su hijo tenía un mes de nacido. Sí, el niño es suyo. Hicieron la prueba de paternidad. Después de unir las piezas, descubrió que ella seguía viendo a su amante mientras estaba en casa con nuestra hija mayor. Ella le enviaba mensajes a su amante diciéndole que lo amaba mientras estábamos juntos en el hospital por su cesárea. Estoy tan sorprendido y enojado con todo, especialmente porque esto ocurría mientras estaba embarazada. Yo hacía lo que debía hacer, como volver temprano del trabajo para que pudiera ir a clases prenatales de yoga y en general intentar ser un buen apoyo. Pero ahora me siento usado, enojado porque mientras tenía una aventura aún tenía el descaro de quejarse de que no preparaba el cuarto del bebé lo suficientemente rápido. Que me dijera que la razón por la que no quería intimidad durante el embarazo era porque estaba teniendo una aventura. Yo pensé que simplemente no quería porque estaba embarazada y no se sentía bien. Pensé que estaba siendo comprensivo. Fuimos a un par de sesiones de terapia de pareja, aunque no sé realmente por qué. Durante una sesión ella me dijo que debía verla como una coprogenitora y no como una pareja romántica. Es tan fría y actúa como si no le importara en absoluto lo que hizo. No debería haberlo hecho, pero leí algunos de sus mensajes con el amante. Ella le decía que yo era tóxico, aparentemente porque estaba enojado por la situación, y se quejaba de mí con él. Mi hijo es un desencadenante emocional para mí, aunque ha mejorado. Es muy difícil saber que él estuvo presente durante todo eso. Mi esposa le contó al amante que yo estaba teniendo dificultades, y él decía cosas como que si sabía siquiera cómo ser padre.
Eso lo decía el hombre que se acostaba con mi esposa embarazada. Vivimos separados desde hace varios meses, pero la rabia sigue siendo muy fuerte. A veces me siento abrumado por todo. ¿Cómo podría vivir sabiendo que este hombre puede llegar a ser parte de la vida de mis hijos después de lo que hizo y dijo? Comentarios relevantes. Alguien preguntó cuándo dejaría a su esposa, llamándola desagradable y repugnante por acostarse con otro hombre estando embarazada de su hijo. Preguntó cuántos meses permitió que el amante estuviera con ella, si usaron protección o si todavía seguían acostándose. Mi respuesta fue que hemos vivido separados alrededor de 3 meses, pero aún nos vemos seguido porque tenemos hijos pequeños. Ella afirma que dejó de tener relaciones con el amante cuando tenía unos 6 meses de embarazo, pero realmente no tengo razones para creerle. Admitió que no usaron protección. Según ella ya no lo ve, pero tampoco creo mucho en lo que dice. Sospecho que sigue viéndolo y solo no quiere que yo lo sepa. Otro comentario preguntó si había manera de exponerlos, cortar contacto con ella excepto por los niños y ver a un terapeuta. Sugirió contarlo al menos a mi familia. Dijo que puede parecer mezquino, pero es mejor que buscar venganza de manera que pueda perjudicarme en el futuro. Respondí que solo les he contado la situación completa a mis amigos cercanos y a mi familia. Definitivamente pensé en hacerlo público por pura venganza, pero luego siento que parecería un ex rencoroso. No estoy seguro de qué podría hacer realmente. Además, el amante es soltero, así que no hay a quien exponerlo. Información adicional. Mi padre también fue infiel. Engañó a mi madre mientras estaba embarazada de mí y de mi hermana mayor. Siempre supe que él había sido infiel y que mis padres se divorciaron cuando yo tenía apenas unos meses. Es curioso que yo también me divorcié cuando mi hijo tenía más o menos la misma edad que yo tenía cuando ellos se separaron. Recuerdo que mi papá estuvo presente en mi vida y fue un padre de apoyo. Aunque vivía a 3 horas de distancia, hablábamos mucho por teléfono y venía casi todos los fines de semana. Creo que cambió mucho y ahora él mismo dice que no sabe qué pensaba cuando era joven. Pero últimamente siento resentimiento hacia él por hacerle a mi madre lo mismo que mi exesposa me hizo a mí. Tal vez es irracional después de más de 30 años, pero ¿cómo puedo hablar con él esperando apoyo cuando él hizo lo mismo? La otra noche mi hija tuvo una obra navideña en la iglesia. Mi familia estaba allí, pero me sentí tan incómodo y solo, sentado con mi esposa infiel, mi padre infiel y mi madrastra, que fue la amante hace más de 30 años. Ha sido difícil. Otro comentario preguntó cómo he estado y cuál es mi situación ahora. Respondí que estoy bien, supongo, considerando todo. Divorciado, con custodia del 50%, viviendo en la misma casa. Nada se ha sabido del amante desde hace tiempo. No creo que siga en escena. No estoy enojado en este punto, solo triste. Muy triste. La otra persona dijo que era difícil y habló de un amigo en una situación parecida que eventualmente volvió a casarse y tuvo más hijos. Aclaré que sigo en la misma casa donde vivíamos, pero ella se mudó. Vivimos juntos unos meses después del descubrimiento, pero ahora ella volvió al apartamento donde vivíamos antes de comprar esta casa. Publicación adicional. 5 meses y 3 semanas después. Es difícil no culparme. Un año antes de la aventura tuve una lesión grave en la espalda, una hernia discal. No estaba presente durante ese tiempo. Hubo meses en los que tenía dificultades para caminar. Después del trabajo solo llegaba a casa y me tiraba en el sofá por el dolor. Dejé de dormir en la cama porque parecía empeorar mi dolor. Ella empezó a hacer casi todas las tareas del hogar. Eso afectó mi salud mental, pero me duele que después de la aventura dijera que no me daba cuenta de lo difícil que fue para ella, cuando yo apenas podía caminar. Luego dijo que aún necesitaba que la apoyara. Lo entiendo, pero me hace sentir culpable por no estar presente durante mi propio sufrimiento. Me hace sentir que no importaba lo que yo estuviera viviendo, igual tenía que ser su apoyo cuando yo también necesitaba ayuda. Pero supongo que la parte positiva es que aprendí que ella no podía apoyarme en mi momento de mayor necesidad. Siento que solo valía la pena para ella cuando estaba en mi mejor momento. O tal vez si fue mi culpa, y estoy usando mi lesión como excusa. Comentario relevante. Alguien dijo que ella se saltó la parte de en la salud y en la enfermedad. Segunda actualización 1 año y 8 meses después. He vivido solo por más de 2 años, aún en la casa que compramos juntos. Tengo a nuestros hijos la mitad del tiempo y, incluso los días que no me tocan, los llevo y los recojo del colegio o guardería.
Las cosas parecen normales, y no tengo desencadenantes emocionales ya. Lo mejor es que siento que ahora puedo conectar mejor con mi hijo. Antes era muy difícil, sabiendo que mi ex lo llevaba en el vientre mientras tenía su aventura. No he sabido nada del amante desde el divorcio. Creo que eso se terminó rápido una vez que todo salió a la luz. Empecé a salir con alguien hace un año, y conocí a una persona con la que me llevo muy bien. Ha conocido a mis hijos, y les cae muy bien. Incluso hemos hecho pequeñas salidas todos juntos. Me parece curioso que mi ex esté soltera después de la aventura, mientras yo estoy saliendo con alguien. Me pone triste por los niños que tengan que crecer con padres divorciados, algo que nunca quise para ellos. Pero en general las cosas no están tan mal, y estoy intentando hacer lo mejor por ellos. Comentario relevante. Alguien dijo que le alegra que esté bien, que historias como estas ayudan a otros a ver que hay luz al final del túnel. Preguntó si alguna vez le había preguntado a su ex si la aventura valió la pena, entendiendo si no lo ha hecho. Respondí que no recuerdo haberle preguntado eso directamente, ni sé cómo respondería. En el pasado ella dijo cosas como que se iban a divorciar de todos modos, así que supongo que para ella la aventura no fue lo que rompió todo, sino algo que habría ocurrido eventualmente. Si deseas que continúe traduciendo cuando envíes la siguiente parte, estoy lista. Definitivamente no. Pensé que las cosas habían estado un poco raras durante unos meses, pero en ese momento no le di mucha importancia. Supuse que había muchos cambios por venir con el segundo bebé y el embarazo. Pensé que solo quería espacio. Nunca imaginé que el divorcio fuera inevitable, y mucho menos sospeché de una infidelidad. En cuanto a cómo entrego a los niños cada vez, depende del día. A veces ella los recoge de mí porque yo los recojo en la escuela, y otras veces los dejamos en la casa del otro. Puedo estar dentro de su casa un par de minutos para dejarlos. La mayoría de las conversaciones que tenemos, el 99% del tiempo, son relacionadas con los niños. Puede haber un par de cosas más aquí y allá, pero nada importante ni profundo. Sobre si muestra arrepentimiento, es difícil responder. No creo que haya parecido realmente arrepentida desde que se mudó. Lo mencioné en otro comentario, pero solía decir cosas como que de todos modos íbamos a divorciarnos. Así que creo que para ella, con o sin la aventura, íbamos a terminar en el mismo lugar. Respecto a si aún trabajan juntos, no. Consiguió otro empleo poco después del divorcio porque necesitaba un mejor salario. Hasta donde sé, no ha vuelto a hablar con él. En cuanto al apoyo de mi familia, sí lo tengo. No diría que soy súper cercano a ellos, pero me apoyan. He hablado con mi padre sobre estas cosas, aunque es un poco extraño porque le engañó a mi mamá y se fue cuando yo era un recién nacido. Así que es una situación inversa. Aún así, tengo una relación razonablemente cercana con él.